Hola, mi nombre es Pilar Salazar, soy médica de profesión y por vocación. Recuerdo que muy recién terminada mi carrera, cuando empezaba a ejercer en un pueblo muy lejos de la ciudad, un día me llegó a la consulta un hombre muy grande, muy alto, muy fuerte, y con una cara de desolación, de tristeza, de angustia. Y llegaba doblado, muy adolorido. El hombre me miró a la cara y me dijo, doctora, eh, yo ya no tengo más nada que hacer. Tengo un dolor horrible en la espalda desde hace muchos meses. Yo vivo de mi trabajo, yo tengo que cargar bultos de panela en la espalda y ya no lo puedo hacer porque tengo muchísimo dolor. No puedo trabajar y no puedo vivir y no puede vivir mi familia si no trabajo. Ya me han mandado todo lo que existe, todo lo que hay, todas las cosas que hay para el dolor y ya no encuentro más nada y yo vengo para que usted me ayude. Y así como este hombre, a lo largo de mi carrera se han acercado muchísimas personas a decirme, por favor, ayúdeme, por favor, necesito aliviar mi dolor o necesito aliviar mi sufrimiento de cualquier naturaleza. Y eso fue lo que hizo que dejara de ver solamente lo que había visto en mis libros de medicina, que dejara solo de enfocarme en lo que me decían que podía hacer esos libros y empezar a enfocarme en lo real, en la verdadera razón de ser de la medicina, en esas personas, en esos pacientes. Y empezar a mirarles a ellos, empezar a escucharles a ellos y todo lo que necesitaban. Y a darme cuenta de que la medicina que termina, donde termina el protocolo, miopemente se mira a sí misma, mas no al paciente. Y si eso es cierto en cualquier tipo de enfermedad y en cualquier tipo de molestia y de dolencia de un paciente, pues en el momento en el que alguien es diagnosticado de cáncer es mucho más cierto. Un momento de vulnerabilidad absoluta en el que se ponen muchas cosas por delante, muchos miedos, muchas angustias, un gran estrés. Y además de todo eso, además de la noticia, además de todo ese remesón a nivel emocional, pues viene el tener muy pronto que enfrentarte a una cantidad de tratamientos que, si bien es cierto que cada vez avanzan más y que ofrecen posibilidades grandes a los pacientes con este diagnóstico de cáncer, pues también tienen muchos efectos secundarios. Y entonces ahí nos vemos como médicos abocados a esa pregunta: ¿qué más puedo hacer y qué puedo hacer? Tengo que aguantarme, además de todo lo que estoy viviendo, los efectos de este tratamiento, de manera que el tratamiento se suma a las angustias que el paciente vive en ese momento. Es, por supuesto, una luz en el camino y es lo que aporta la visión de la solución, pero también se suma a las preocupaciones. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Claro, si sabemos que la cirugía, si sabemos que la radioterapia, si sabemos que la quimioterapia, todas esas opciones que se están ofreciendo al paciente tienen efectos y grandes efectos por todos conocidos, pues sabemos de los síntomas generales que pueden producir, como debilidad, como mareos, como náuseas, como falta de apetito, en un momento en el que necesitamos, por supuesto, fuerza y energía para poder vivir todo lo que se está viviendo. Claro, sabemos también que hay efectos a nivel sanguíneo. Sabemos que algunos de esos efectos se deben a toxicidad inmediata, es decir, a lo que hace el medicamento o el tratamiento directamente cuando es aplicado,
pero otros se generan gracias a un mecanismo que se llama toxicidad tardía, o sea, un tiempo después de haberse aplicado y pueden aparecer un tiempo después. Efectos como los que aparecen a nivel sanguíneo, por ejemplo, la disminución de células sanguíneas, la disminución de glóbulos rojos, la disminución de glóbulos blancos, la disminución de plaquetas, por ejemplo. Dolores, dolores debidos a cualquiera de los tipos de tratamiento que se apliquen. Pueden ser muy frecuentes el dolor de cabeza, los dolores musculares, dolores en el abdomen y si hay cirugía, por favor, por supuesto los dolores en el sitio quirúrgico, en el sitio de la cirugía. Sabemos que hay alteraciones a nivel de los nervios periféricos y a eso se le llama las alteraciones neuropáticas, que puede haber sensaciones de acorchamiento, que puede haber sensaciones de hormigueo, puede haber calambres. Puede que se aumente incluso la sensación táctil y entonces que incluso el roce con la ropa pueda llegar a ser doloroso o el roce de una mano pueda llegar a ser doloroso. Conocemos efectos directos de la radioterapia, como este que se le ha llamado la xerostomía, que es la sequedad de las mucosas que puede llegar a ser muy severa secundaria a una radioterapia. Y por supuesto efectos psicoemocionales, algunos de ellos causados directamente por toxicidad de algunos medicamentos, por ejemplo, a nivel psíquico, cambios en el estado de ánimo por alteración directa de neurotransmisores a raíz de los tratamientos. Y también, por supuesto, efectos de toda la experiencia vivida en el momento, de todo lo que está viviéndose alrededor del paciente, que por supuesto tiene síntomas a nivel emocional, síntomas a nivel psíquico y a nivel relacional también. Todo esto nos hace fijarnos en lo que el paciente necesita. ¿Y qué es lo que la persona necesita en este momento? Pues vivir. Y aquí llegamos a un punto que trabajamos muchísimo con los pacientes que reciben una noticia y un diagnóstico de este tipo. Y es, ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo va a vivir. Yo no lo sé como médica cuánto voy a vivir yo no sé cuánto van a vivir las personas que están a mi alrededor, no sé cuánto vas a vivir tú como paciente. Podemos tener una orientación estadística, pero nunca sabemos la verdad de tiempo, cuánto va a ser tu vida. Por tanto, lo importante en este momento y en esos momentos es enfocarse en que cada momento, cada día de vida que tengamos, cualquiera, sea posible disfrutarla, sea posible vivirla lo más plenamente posible, en medio de todo lo que se está viviendo, en medio de que hay que ir a los tratamientos, en medio de que hay que enfocarse mucho en el cuidado y en mirar para adentro, pero como también metemos dentro de esa ecuación, no solamente también como lo más importante es poder disfrutar de la vida. Si nos enfocamos en eso, nos damos cuenta que podemos y debemos ayudar, acompañar y apoyar para que las personas tengan la mejor tolerancia posible a esos tratamientos, de manera que la vida sea lo más plena posible en esos momentos también. ¿Y qué herramientas tenemos desde la medicina integrativa? Sabemos que podemos ayudarle al cuerpo a detoxificarse, es decir, sabemos que podemos ayudar a que todas esas toxinas, a que todo lo que se libera de esos medicamentos pueda salir rápidamente del cuerpo, pueda ser metabolizado rápidamente, pueda no estar haciendo efectos a nivel de los nervios periféricos, a nivel del sistema nervioso central, sino que sean eliminados fácil, óptimamente. Eso es posible.
podemos hacer muchas cosas desde el punto de vista nutricional, tanto de macronutrientes como de micronutrientes, es decir, podemos ayudar a que la alimentación, además de que la disfrute, que es un objetivo muy importante porque necesitamos para que pueda disfrutar de la vida, que por supuesto uno de los mayores placeres de la vida, que es alimentarse, comer, pueda seguir disfrutando de él y además pueda tener la conciencia de que está ayudándole en su proceso, está yendo a favor de lo que necesitamos en ese momento. Y es que el tumor, el crecimiento que haya pueda detenerse, pueda ir para atrás y a su vez el crecimiento de sus células saludables, de todo lo que necesita, de todos sus nutrientes, continúe y siga y esté mejor. Entonces, tenemos cosas a ese nivel macro y micronutricional que hacer. Tenemos que apoyar a nivel psicoemocional, por supuesto, apoyar para que esa perspectiva de la vida continúe siendo amplia, continúe viéndose lo bonito y lo bueno y las posibilidades de cada minuto de vida. Podemos ayudar con hábitos de vida, un montón de cosas que incluir para, no para atiborrar la vida de cosas, sino para llenarla de cosas significativas, de cosas buenas y también para permitir que tengan en sus manos cosas que hacer, porque una de las cosas más importantes y que más aporta en esos momentos es pensar en qué puedo hacer yo cuando yo no tengo que entregarle la responsabilidad de mi vida y mi salud 100% a otras personas afuera, sino que yo puedo hacer cosas para mí, para mantenerme bien. Y eso es una herramienta maravillosa y importantísima en el tratamiento. Ayuda muchísimo a que podamos ir adelante y a que podamos ir mejor. Y una de las posibilidades que también tenemos nos la brinda la medicina china y nos la brinda a través de la acupuntura. Una de esas cosas a las que yo me abrí cuando decidí mirar y escuchar lo que el paciente necesitaba y llenarme de herramientas y de posibilidades que me permitieran dar muchas más respuestas a ese paciente y a sus necesidades. Entonces, tenemos la acupuntura que ha probado, tiene muchísimos estudios en cuanto a lo que puede aportar al paciente oncológico, sobre todo en ese acompañamiento en sus tratamientos. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, manera de disminuir y casi acortar las náuseas y los vómitos causados por quimioterapia o por cualquier tipo de tratamiento que el paciente esté recibiendo. Es muy eficaz y muy efectiva para eso. Yo en ese momento recuerdo a una de mis pacientes que tenía un tumor. Ella tenía, pues es que era una mujer súper animosa, súper trabajadora, que no quería parar para nada. Una de sus mayores preocupaciones era no parar de trabajar. Trabajaba en la empresa familiar y no quería dejar de trabajar. Tampoco quería que la gente de su trabajo supiera que estaba enferma. Entonces ella se ocupó de comprarse una peluca muy parecida a su pelo. Estaba estupenda, estaba preciosa con su nueva peluca y en el acompañamiento del tratamiento, pues lo primero que hizo es que no se me note, que yo esté súper bien para yo poder seguir yendo a mi trabajo y todo. Bueno, pues en la primera vez tuvo un poquito de náuseas por el tratamiento y rápidamente entonces vino a la consulta, trabajamos y ya no tenía ni siquiera náuseas, no tenía vómito, tenía ganas de comer, tenía apetito. De manera que en el trabajo no solamente no se daban cuenta que estaba enferma, que estaba mal, sino que todos los días le decían, pero ¿qué te estás haciendo? Que estás tan guapa, ¿qué te estás haciendo? Que estás tan bonita. Y ella se reía
y por dentro decía, pues si supieran lo que me estoy haciendo y lo que tengo, pero es que la veían estupenda y fuera de eso, los días recuerdo muy bien que era tan terca que los mismos días de la quimioterapia, en la tarde era capaz de salir con las compañeras y con las amigas a tomar el té o el café con ellas y ni cuenta se daban de lo que estaba pasando porque no tenía náuseas, no tenía vómito, no tenía ninguno de estos síntomas. Otra de las cosas para la que es muy buena la acupuntura es para mejorar la ansiedad, la depresión, todos estos síntomas que a nivel emocional se pueden presentar. El insomnio, la inapetencia, la fatiga, que son síntomas muy molestos y que impiden precisamente eso, seguir con la vida en esos ratos y en esos tiempos que no hay que estar en el hospital, que no hay que estar en tratamientos y que sería ideal que pudiera apetecernos hacer cosas y tuviéramos la fuerza para poder hacerlas. Otra de las cosas para las que hay mucho apoyo a nivel de literatura es la mejoría de la serostomía. Esa sequedad que veíamos ahora en la gráfica, esa gran sequedad mucosa. Yo tuve un paciente al que le hicieron radioterapia por un tumor en la glándula parótida. Como era una radioterapia pues era directamente en las glándulas salivares, por supuesto, la serostomía, esta sequedad de mucosa fue uno de las consecuencias grandes y trabajamos a nivel de puntos que ayudaban a mejorar esa funcionalidad de las glándulas de la glandular contralateral y bueno, para que pudiera mejorar y realmente los resultados son muy buenos. A nivel de sofocos que pueden producirse por efectos hormonales de algunas de las terapias. A nivel de la neuropatía periférica, todo esto que decíamos del acorchamiento, de los calambres, de los dolores o sensaciones extrañas a nivel de los nervios periféricos, se puede trabajar para que se acorte su duración, para que duren mucho menos, para que desaparezcan rápidamente y vayan minimizándose hasta que puedan desaparecer. También se puede trabajar a nivel de los síntomas gastrointestinales, el estreñimiento, las posibles diarreas, el ileo posoperatorio. Después de cirugía puede haber una detención del peristaltismo, del movimiento a nivel intestinal y es importantísimo regresar y retornar al buen funcionamiento. Pues la medicina china trabaja sobre eso, sobre el funcionamiento, sobre la función, sobre restablecer ese movimiento y ese flujo, no solo de manera puntual, de causa y efecto y con un fármaco que llega, sino restableciendo toda esa función, por eso es muy útil ahí. Y hay investigaciones muy bonitas y muy profundas sobre lo que hace la acupuntura a nivel de dolor. Una de las cosas que dicen esas investigaciones es que se liberan péptidos opioides, o sea, se liberan moléculas que son capaces internamente de parar el dolor. Se aumenta el flujo en sanguíneo en zonas específicas. Una de las grandes causas de dolor es la falta de riego sanguíneo, la isquemia. Esas áreas de pequeñas isquemias que duelen muchísimo por esto pueden restablecer ese flujo sanguíneo, esa llegada de oxígeno a ellas. Se ha encontrado también que se puede generar un efecto no solamente analgésico, o sea, no solamente para disminuir el dolor, sino incluso anestésico, incluso llegar a parar completamente la señal dolorosa al estimular unas estructuras que se llaman usos neuromusculares y que ahí se pueden liberar endorfinas, encefalinas, o sea, esas sustancias que nosotros producimos, que nosotros tenemos para el control del dolor. Y muy importante, estos efectos a nivel sanguíneo.
hacer que puedan producirse muchas más células sanguíneas, que se detenga esa mortandad de células sanguíneas con el tratamiento y que pueda aumentar el conteo de células sanguíneas es vital en muchos casos para que el tratamiento no se detenga, para que el tratamiento pueda proseguir. A muchos pacientes se les hace analíticas de sangre antes de cada terapia para mirar que sí sea posible aplicarles esa nueva terapia. Con conteos sanguíneos muy bajitos no se puede hacer, por supuesto, estaría contraindicado. Entonces, cuando nosotros les ayudamos a que ese conteo de células sanguíneas, de series sanguíneas, se mantengan bien, se mantengan unos rangos óptimos, se puede hacer el tratamiento sin problema. Hay evidencias de aumento del recuento sanguíneo incluso después de la quimioterapia y de intensificación de la actividad de células de defensa específicas, de células como los linfocitos y células asesinas naturales, se llaman así, células asesinas naturales o NK, a esas células que nosotros tenemos y que se encargan de ir a por las células del tumor, que es uno de los efectos que nosotros queremos conseguir con los tratamientos y en general con todo este proceso, que esas células tumorales puedan ser destruidas, que puedan ser consumidas. Así que si aumentamos esas células que son capaces de hacerlo, pues lo vamos a conseguir mejor. A nivel sanguíneo también inducen cambios en unas sustancias que ayudan a los linfocitos a comunicarse entre ellos, que se llaman las interleuquinas. Estas interleuquinas también son necesarias, súper necesarias en ese proceso de destrucción del tumor. Y ese equilibrio entre las células que van a por el tumor, que van a atacar el tumor, que van a reconocerlo y a destruir esas células tumorales, y el equilibrio entre las células que nos producen inflamación, que nos producen malestar, que nos producen efectos secundarios, es importante equilibrarla y lo podemos hacer. Una de las grandes opciones que tenemos es que el tratamiento de acupuntura puede hacerse sin dolor. Claro, si pensamos que muchos de esos pacientes están sometidos a tratamientos muy dolorosos ya de por sí, que están recibiendo estos tratamientos intravenosos y que están recibiendo muchos estímulos que causan de alguna manera mucho miedo, mucha aprensión, pues una de las posibilidades es ofrecer el estimular esos puntos de acupuntura, esos puntos que ya están probados, que tienen todos estos efectos beneficiosos para ellos, pero estimularlos de otras maneras. Hay maneras frecuenciales con el láser, por ejemplo. Los rayos láser nos dan la posibilidad de modular frecuencias y hacer como un diálogo de frecuencias con esos puntos de acupuntura. Y tenemos la posibilidad de otros sistemas de información, de otros sistemas en los que le podemos llevar informaciones específicas al organismo a través de estos puntos de acupuntura y que nos dan muy buenos resultados, que los vemos todos los días en los pacientes. Estímulos específicos, informaciones específicas para regular el sistema nervioso autónomo en los puntos que corresponden, estímulos específicos para regular los mecanismos de desintoxicación del hígado, o sea, optimizar el metabolismo hepático, que es crucial en este momento, optimizar el funcionamiento renal, para lo que les decía, para esa excreción de toxinas, para esa excreción de todo lo que sobra en este proceso. Puntos específicos desde donde podemos poner informaciones también específicas para este sistema inmunológico para que pueda llegar a ese equilibrio que necesitamos. Y así, en fin, podemos ir a estos puntos y trabajarlos de muchas maneras y incluyendo esa necesidad de este paciente para el que le gusta y no tiene problema con el tratamiento con agujas, pero también para el que no desea más estímulos dolorosos en ese momento de la vida. Y que pueda este momento, ese encuentro, esa oportunidad que tenemos
ser también relajante, ser también como un momento de descanso, un momento de relax y de, ¿por qué no?, de disfrute para este paciente que tanto lo necesita. Hemos visto entonces la posibilidad de acompañar desde el punto de vista físico, de hábitos de vida, de alimentación, de nutrientes, de acompañar desde el punto de vista de lo energético a través de estos puntos de acupuntura, de la información que podemos llevar al cuerpo a través de ellos también. Pero hay una parte muy, muy importante. Como bien nos dice el doctor Jorge Carvajal Posada, a quien he tenido la suerte de tener como mentor, la terapéutica de hoy tendrá la fuerza coherente del amor o no será. La medicina del mañana será arte y ciencia de la vida humana o habrá perdido su sustancia. Lo que engloba todo lo que podemos hacer es el amor. Y ese es el punto de partida y debe ser el punto de llegada. Muchas gracias.